Hola jóvenes, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Vamos a seguir con el trabajo que corresponde a esta semana respecto a el análisis de problemas de suma, resta, multiplicación, división, de razonamiento matemático y enfocándonos ahora en la situación de lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, trabajando esas propiedades de los números, ¿sí? Bueno, pues vamos a trabajar durante esta semana, como les comentaba, esa parte en la plataforma de Jamboard con apoyo de nuestra tableta Wacom, ¿ok? En esta semana cambié de pizarrón digital y bien, pues para que observen cómo podemos trabajar también de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, jóvenes, y bueno, en este caso el concepto que vamos a trabajar de mínimo común múltiplo está en el libro que les proporcioné, ¿sí? Y dice lo siguiente: el mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes de dos o más números, ¿sí? Vamos entonces a analizar lo siguiente. Dice que es, en este caso, el menor de todos los múltiplos, ¿sale? Que es el menor de todos los múltiplos, ¿ok? Entonces, ahí está el concepto, ¿sí? ¿Cómo se calcula este mínimo común múltiplo, jóvenes? Dice que para calcular el mínimo común múltiplo de varios números se descomponen simultáneamente en factores primos. Se descomponen en factores primos. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué son los números primos? Si ustedes los recuerdan, en este caso, sale los números primos es 1, 2, 3, 5, 7, 11, ¿ok? 13, 17, por mencionar en este caso algunos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un número primo? Bueno, pues para que recuerden, un número primo es aquel que se divide entre él mismo, ¿sí? Y la unidad únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, esa descomposición, ¿a qué se refiere con descomposición, jóvenes? Bueno, pues que vamos a dividir, ¿de acuerdo? Dice que hasta que los cocientes sean uno. ¿Qué es cociente? Es el resultado de una división. Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que vamos a llevar un orden. Siempre vamos a empezar por 2, después por 3, entre 5, entre 7. Vamos a ir dividiendo las cantidades entre todos los factores primos, ¿de acuerdo? Les proporcioné en su material de Classroom la criba de Eratóstenes, que es donde vienen los primeros 100 números primos, para que la tengan ustedes a la mano, ¿de acuerdo? Y bien, pues vamos a comenzar, jóvenes, vamos a empezar. Mínimo común múltiplo, dice que tenemos que hacer descomposición en factores primos, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? En este caso nos da el primer ejemplo, dice: determina el mínimo común múltiplo de 28 y de 42, ¿ok? Entonces coloco mi cantidad 28 y coloco el 42, ¿de acuerdo? Les sugiero que siempre, bueno, en este caso lo trabajen de esta manera, hagan sus líneas, ¿ok? Para poder diferenciar las cantidades de la descomposición de factores primos, ¿ok? Entonces, jóvenes, empezamos. Bueno, empezamos por 2, ¿sí? Vamos a dividir, vamos a ver. En este caso, si el 28 es divisible entre 2, efectivamente, si es divisible, da 14. El 42 es divisible entre 2, efectivamente, sí, da 21, ¿ok? ¿Siguen siendo divisibles entre 2 alguno de las dos cantidades? Efectivamente, sí, sería 7. El 21 ya no es divisible exacto, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, jóvenes, hasta ahí se acaba el 2. Ya no hay divisibles entre 2. ¿Cuál sigue? Sigue el 3, ¿sí? El 7 no es divisible entre el 3, pero el 21 sí, y toca en este caso a 7, ¿ok? Y por último, jóvenes, el 7, retomando lo de los números primos que estábamos mencionando, ¿sí? El 7 es parte de esos números primos, ahí está, ¿ok? Por eso nos decía la regla:
Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, en este caso, jóvenes, toca 7, ¿sí? Y quedaría en 1 y en 1, ¿de acuerdo? Ya está nuestro resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer únicamente? Pues a colocar, sería 2 por 2. Colocamos todos los factores de la descomposición, ¿ok? Y multiplicamos, jóvenes, 2 por 2, 4, por 3, 12, ¿sí? En este caso, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? 12, en este caso por 7, ¿de acuerdo? Nos da 84, ¿ok? Entonces, el resultado, ¿sí? El mínimo común múltiplo de estas dos cantidades es 84. ¿Qué es lo que hicimos? Multiplicar toda la descomposición en factores primos, ¿ok? Y el resultado nos dio 84, ¿de acuerdo? Así es como se trabaja en este caso el mínimo común múltiplo, jóvenes, ¿de acuerdo? Haciendo la descomposición en sus factores primos y multiplicando todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos, ¿ok? Entonces, vamos con el ejemplo número 2. Dice lo siguiente. Determina el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150, ¿ok? Entonces, colocamos, sería 25, 30 y sería 150, ¿de acuerdo? Hacemos la separación, ¿ok? Empezamos con mitad, ¿sí? El 25 no tiene mitad exacta, el 30 sí, sería 15, y el 150 también sería 75, ¿ok? Ya no hay ningún número divisible entre 2. ¿Cuál sigue, jóvenes? En este caso sigue el 3, ¿sí? 25 entre 3 no es exacto, lo seguimos bajando. El 15 entre 3 en este caso sí nos da 5. Y el 75 en este caso sería 25. ¿Ok? Ya no hay cantidades divisibles entre 3. ¿Cuál es el siguiente número primo que sigue? El 5. ¿Ok? El 5, entonces 25 entre 5 es 5. 5 entre 5 sería en este caso, aquí nos quedaría 1. ¿Ok? Y 25 entre 5 es 5. ¿Ok? Por último, nuevamente sería 5. ¿Para qué? Para que nos quede las tres cantidades en 1. ¿Qué volvemos a hacer, jóvenes? Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, lo que se vuelve a trabajar es lo siguiente. Colocar, ¿sale? Colocar la multiplicación de toda la descomposición en números primos, ¿ok? Sería 2 por 3, por 5, por 5, ¿sale? Y nuestro resultado sería 2 por 3, 6, por 5, 30, 30, en este caso por 5, ¿de acuerdo? Nos queda 150. Entonces, el mínimo común múltiplo de esa cantidad es 150, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, así es como se trabaja el mínimo común múltiplo, realizando descomposición de factores primos, ¿sí? Números primos 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, por nombrar algunos, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener a la mano ahí la criba de Eratóstenes, que es donde vienen los primeros 100 números primos, ¿de acuerdo? Esto fue en este caso, el procedimiento para poder determinar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia del mínimo común múltiplo? ¿Sí? Aquí les colocaba, ¿no? En este caso, una regla, jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es en este caso el mínimo común múltiplo? ¿Sí? ¿Cómo se determina el mínimo común múltiplo? Dice que es el resultado de multiplicar todos los factores que resultan de una descomposición. ¿Descomposición en qué? Pues en factores primos, ¿ok? Vamos ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? ¿Sí? En un apartado nos decía el mínimo, ¿sí? En este caso, y aquí dice es el mayor de los divisores.
en el otro nos decía que era el menor, ¿sí? ¿Cómo se determina? Fíjense bien, ¿cómo se determina el máximo común divisor, jóvenes? Dice, para calcular el máximo común divisor de varios números, se descompone simultáneamente sus factores primos hasta que ya no tenga un divisor primo en común. Un divisor primo en común. Cuando los números solo tienen a la unidad como divisor, los números reciben el nombre de primos relativos. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a seguir haciendo una descomposición en factores primos. La diferencia que aquí en el máximo común divisor únicamente vamos a multiplicar, ¿sale? Las cantidades que dividan exactamente a mis números. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Fíjense bien, tengo 48, 36 y 60, ¿de acuerdo? Vamos a hacer su descomposición en factores primos. Tienen mitad, ¿sale? Mitad de 48 sería 24, mitad de 36 sería 18 y mitad de 60 es 30. ¿Dividió a todos mis términos? Sí, efectivamente los dividió. Lo voy a marcar, jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos, ¿sigue teniendo mitad? Efectivamente, ¿sí? Mitad de 24 es 12, mitad de 18 es 9 y mitad de 30 es 15. ¿Dividió a todas mis cantidades? Si las dividió, lo voy a volver a marcar, ¿de acuerdo? Continuamos. ¿Siguen teniendo mitad? Sí, siguen teniendo mitad. Mitad de 12 es 6, 9 no tiene mitad exacta y 15 tampoco. Sí, ese no lo voy a marcar. ¿Por qué? Porque únicamente dividió a una sola cantidad, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente, ¿sigue teniendo mitad exacta? Sí, el 6 sería 3, sería 9 y sería 15, ¿ok? No lo marco tampoco porque únicamente dividió a una cantidad. Ya no hay mitades exactas. ¿Qué sigue, jóvenes? Tenemos que respetar en este caso el orden. Del 2 sigue el 3, del 3 sigue el 5, del 5 sigue el 7, del 7 sigue el 11 y así sucesivamente, ¿ok? Ya no hay mitad o ya no se puede dividir entre 2, sigue el 3 y sería 1, nos da 3, ¿sí? Y nos da en este caso 5, ¿de acuerdo? ¿Dividió a todas mis cantidades, jóvenes? Efectivamente dividió a todas mis cantidades, lo marco, ¿sí? ¿Sigue habiendo tercera? Sí, efectivamente sería 1, 1, 5 y al final sería quinta, 1, 1, 1. ¿Por qué no marqué, jóvenes? ¿Por qué no marqué en este caso? ¿Sí? ¿Por qué no marqué estas dos últimas cantidades? Porque únicamente dividieron a un solo término, ¿de acuerdo? Por eso no las marqué. Entonces vean, la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es la siguiente, que aquí únicamente voy a multiplicar, ¿sí? Los tres o las tres cantidades que dividieron exactamente a todos mis números, ¿sí? 2 por 2, 4 por 3, en este caso, la respuesta del máximo común divisor de esas tres cantidades es 12. Si observan la diferencia entre el mínimo común múltiplo, ahí se multiplicaron todas las cantidades y en el máximo común divisor únicamente se multiplican las cantidades que dividen exactamente a dos o más números, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre uno y otro, jóvenes, ¿de acuerdo? Pasamos al segundo ejemplo. Dice, determina el máximo común divisor de 72 y 180. 72 y 180, ¿de acuerdo? Entonces, tengo mis cantidades, hacemos la descomposición, siempre empezamos con 2, ¿sí? Obviamente siempre y cuando tengan mitad. Si no tienen mitad, pues es la cantidad que sigue, que es 3. De 3 seguiría el 5, ¿de acuerdo? La mitad en este caso de 72 sería 36, ¿de acuerdo? Y la mitad de 180 sería 90, ¿ok? Siguen teniendo mitad exacta, efectivamente, de 36 sería 18, de 90 serían 45. Entonces, esos que dividieron, jóvenes, exactamente a mis dos cantidades, los voy a marcar, ¿ok?
Siguen teniendo mitad. Bueno, en este caso tiene mitad el 18, que es 9. El 45 ya no tiene mitad exacta, ¿de acuerdo? Ya no hay mitad. ¿Qué sigue, jóvenes? Bueno, en este caso sigue tercera, ¿sí? Tercera. Tercera de 9 es 3. Tercera de 45 es 15, ¿sale? ¿Qué hacemos? Nuevamente, dividió a mis dos cantidades, lo marco, ¿ok? Y por último, bueno, para terminar, sería nuevamente tercera, sería 1 y 5. Dividió exactamente a mis cantidades, así es, entonces lo vuelvo a encerrar. Y por último, ya nada más sería el 5 y sería 1 y 1, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer, jóvenes? Bueno, aquí en este caso, fíjense bien, únicamente, ¿sí? Vamos a multiplicar las cantidades que dividieron exactamente, ¿sale? A los dos números, ¿ok? Entonces es 2 por 2, 4, por 3, 12, ¿sí? Por 3 nos da en este caso 36, ¿de acuerdo? Esa sería entonces la parte de trabajar máximo común divisor y mínimo común múltiplo, jóvenes. Mínimo común múltiplo se multiplica todo, ¿sí? Máximo común divisor se multiplican únicamente las cantidades que dividieron exactamente a nuestros números, ¿ok? Y una vez que ya se trabajó esta parte teórica, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Lo tenemos que aplicar, ¿sí? Lo tenemos que aplicar, en este caso, a problemas de nuestro contexto, ¿sí? Y tenemos dos ejercicios de aplicación, ¿de acuerdo? ¿Dónde se utiliza el mínimo común múltiplo? Casi por lo general siempre es en lapsos de tiempo, ¿sí? ¿Dónde se utilizan en este caso por lo general problemas de máximo común divisor? Para poder repartir en partes iguales, para poder dividir cosas exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues leemos los problemas, jóvenes, y dice lo siguiente. En una reunión de academia del área de matemáticas se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos de refresco y 12 rebanadas de pastel. ¿Cuántos profesores asistieron a la reunión y qué cantidad de bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, muchachos, ¿sale? Tengo que repartir. Para poder repartir en partes iguales, obviamente tengo que determinar el máximo común divisor, ¿de acuerdo? Colocamos nuestras cantidades, serían 18 bocadillos, ¿sí? Serían 24 vasos de refresco y 12 rebanadas de pastel, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a determinar su máximo común divisor. ¿Tienen mitad? Sí, serían 9, 12 y 6. ¿Dividió exactamente a todos? Así es, lo marcamos, ¿sí? ¿Sigue teniendo mitad? Efectivamente, sería 9 no, pero el 12 sí, sería 6 y 6. No lo marco porque únicamente dividió a una cantidad, jóvenes, ¿sale? Siguen teniendo mitad, efectivamente, sería 9, sería 3 aquí y 3 acá. No lo marco porque dividió únicamente a 2 de las 3, ¿sí? Y por último, sigue tercera, a ver, tercera sería 3, sería 1 y 1, ¿ok? ¿Dividió a todas mis cantidades? Efectivamente, sí las dividió. Y para terminar nuestro proceso sería 3 para que quede 1, 1 y 1, ¿ok? ¿Cuál sería el máximo común divisor de esto? Pues es 2 por 3, ¿sí? El máximo común divisor es 6, ¿sí? Pero esa no es la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer, jóvenes? Bueno, pues en este caso vamos a dividir, sería 18 entre 6, ¿sí? Sería 24 entre 6, ¿ok? Y sería también 12 entre 6, ¿de acuerdo? Aquí toca 3, nos da 0, toca 4, da 0, y toca en este caso a 2, y da 0. ¿Ok? Entonces, jóvenes, dice en este caso, ¿sí? Se repartieron 18 bocadillos, ¿sale?
24 vasos de refresco y 12 rebanadas de pastel. Este 6, ¿qué representa, jóvenes? Este 6, ¿sí? El 6 es el número de los profesores, ¿sí? Ok. El 6 son los profesores. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y eso sería prácticamente todo lo que tendrían ustedes que determinar en un problema. Determinan el número de profesores y determinan el número de bocadillos, de vasos de refresco, ¿sí? Y también de rebanadas de pastel, ¿ok? Esa sería la respuesta de ese primer problema, ¿ok? Y vean, lo determinamos con ayuda del máximo común divisor, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente aplicación. Dice lo siguiente, fíjense bien, y observen la estructura. Dice, un médico receta a un paciente tomar una pastilla cada 6 horas, un jarabe cada 8 horas. Si al iniciar el tratamiento toma la pastilla y el jarabe a la misma hora, ¿después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo? ¿Después de cuántas horas? Es un lapso de tiempo, entonces nos dice que uno lo toma cada 6 horas y el otro lo toma cada 8 horas. Aquí, ¿sale? Se aplica el mínimo común múltiplo, jóvenes. Es la multiplicación de todos, aquí sí todos sin excepción, de todos los términos que resultan de la descomposición. Entonces, sería mitad, es 3, es 4, sigue teniendo mitad, sería 2, 3, sigue teniendo mitad, sería 1, 3, y sería tercera, 1, 1, ¿ok? Y lo que hacemos es multiplicar todas las cantidades, ¿sí? Sería 2 por 2 por 2 por 3, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3 nos da 24, ¿sí? 24, ¿qué, jóvenes? 24 horas. Entonces dice, ¿después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo? Pues después de 24 horas, ¿de acuerdo? Básicamente, jóvenes, pues esta es la parte que vamos a trabajar, ¿sí? Que vamos a trabajar en aplicaciones. Vuelvo a repetirles, hay que razonar problemas matemáticos de suma, resta, multiplicación, división y agregarle el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿ok? Bueno, espero que sea de su ayuda este video, jóvenes, y cualquier cosa, aquí estamos y seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Hasta luego.